Cierra los ojos por un instante e imagina tu corazón en silencio. No el silencio del vacío, sino ese que precede una revelación. Ese instante suspendido donde algo dentro de ti comienza a recordar lo que el ruido del mundo había silenciado. Hoy, más que hablar de dinero, te invito a sentir. Porque en realidad, este vídeo no trata de economía, trata de ti, de la manera en que te valoras cuando nadie te observa, de la frecuencia con la que vibras cuando ya no estás luchando por ser visto. Tal vez llevas años preguntándote por qué tus ingresos no cambian, aunque te esfuerces más. Tal vez te han dicho que es cuestión de mérito, de sacrificio, de estrategia. Pero lo que casi nadie dice, y Bob Proctor lo susurra entre líneas, es que tus ingresos no son un premio, son un reflejo, un espejo preciso y a veces implacable de tu vibración interna, de aquello que, en lo más íntimo, crees que mereces recibir. Y si ese espejo hoy te muestra escasez, no es castigo, es invitación, es oportunidad. No se trata de juzgar lo que ves en tu cuenta bancaria, se trata de comprender lo que revela, porque tu economía externa no es más que la proyección simbólica de un merecimiento que muchas veces has callado, postergado, minimizado. ¿Cuánto crees que vales cuando nadie te mira? ¿Qué historia cuenta tu energía cuando no estás defendiendo tu valor, sino sintiéndolo en el silencio? Greg Braden nos recuerda que el campo cuántico responde no a lo que pedimos con palabras, sino a la coherencia entre nuestra emoción profunda y nuestra acción diaria. Es esa coherencia la que reestructura la realidad. Como una antena que solo capta la señal para la que está calibrada, tu vida financiera sintoniza con la vibración que emites. No importa cuánto desees prosperar si aún vibras escasez. No importa cuántos cursos, diplomas o esfuerzos acumules, si tu campo emocional susurra, no soy suficiente. Esa frecuencia, no tus intenciones, es la que el universo escucha con claridad. Este camino no comienza con fórmulas, comienza con presencia, con la valentía de mirar dentro y reconocer, he estado negociando mi valor por aceptación. Y a partir de ahí, elegir otra vibración. No para obtener más, mas para permitirte recibir lo que siempre ha estado disponible, pero para una versión de ti que aún no se autorizaba a sintonizar con la abundancia. Hoy vas a recordar que el dinero no se persigue, se permite, y que esa permisión no depende del mundo externo, sino de la calibración interna con la que decides vivir cada día. Este vídeo es una invitación a reconectar con tu valor esencial, a transformar tu relación con la abundancia desde dentro, a dejar de luchar y empezar a vibrar, porque cuando cambias tú, todo cambia. Hay un cansancio que no se alivia con descanso. Es ese acotamiento invisible que nace no del cuerpo, sino del alma. Cuando siente que da mucho y recibe poco. Muchas personas viven así, aumentando su carga, alargando sus jornadas, multiplicando sus esfuerzos, mientras el dinero sigue igual, como si algo estuviera roto y no supieran qué. Pero no está roto el mundo, está desalineada la frecuencia. Este patrón oculto, el de esforzarte más para merecer más, es una herencia emocional, una creencia profundamente arraigada que nos dice que el valor se gana con sudor, que la abundancia solo llega a quien sacrifica todo. Pero la ley de la compensación, como enseñaba Bob Proctor, no responde al tiempo invertido, responde al valor vibracional que tú mismo percibes en lo que haces. Y si aunque trabajes el triple, sigues vibrando en la idea de que no es suficiente, eso será exactamente lo que el universo te devolverá. No se trata de dejar de trabajar, se trata de trabajar desde otro lugar, desde una frecuencia donde tu energía no se justifique, se reconozca, donde no des para obtener aprobación, sino porque ya te sabes valioso. Si no reprogramas esa idea de que solo mereces si te agotas, seguirás alimentando un ciclo de esfuerzo sin expansión, como un molino que gira y gira, pero siempre en el mismo punto. Quizás en tu historia familiar te enseñaron que el dinero solo llegaba con sacrificio, que pedir más era egoísta,
que descansar era sinónimo de pereza, pero tal vez hoy ha llegado el momento de preguntarte, ¿y si esa forma de pensar ya no resuena con la vida que deseas crear? ¿Y si el universo no está esperando que hagas más, sino que reconozcas más tu valor? Cuando comienzas a desmontar esa narrativa, algo cambia. No afuera, al principio, sino dentro. Empiezas a notar que no necesitas agotarte para sentirte digno, que puedes contribuir desde la alegría, no desde la carga. Y esa frecuencia nueva tiene otro eco, otra resonancia. Es ahí donde la ley de la compensación empieza a revelarse no como un castigo por no hacer suficiente, sino como un espejo fiel de lo que tú ya has comenzado a permitirte ser. Hay algo en ti que quiere crecer y algo en ti que aún tiene miedo de hacerlo. No es falta de capacidad, es disonancia, porque cada vez que imaginas una vida próspera, algo dentro se tensa, como si esa imagen trajera consigo una amenaza invisible. ¿Y si me alejo de quien soy? ¿Y si pierdo mi esencia? Muchas almas sensibles viven este conflicto, anhelan abundancia, pero la asocian inconscientemente con pérdida espiritual. Durante generaciones se nos ha dicho, a veces con palabras, a veces con silencios, que el dinero corrompe, que prosperar es volverse frío, egoísta, menos puro. Y así, sin darnos cuenta, nuestro sistema nervioso entra en conflicto cada vez que deseamos mejorar, porque la parte más espiritual de nuestro ser ha sido condicionada para ver la abundancia como algo peligroso, como si ganar más fuera traicionar nuestra esencia. Pero Bob Proctor fue claro, la abundancia no es acaparamiento, es expansión. Prosperar no significa tomar más, sino abrirse más, dejar que tu canal de contribución se ensanche, permitir que la vida te dé en la medida en que tú estás dispuesto a entregar desde el alma. No hay contradicción entre espiritualidad y prosperidad, cuando comprendes que ambas son expresiones de la misma energía, expansión consciente. Cuando cambias esa narrativa interna, cuando resignificas lo que el dinero representa para ti, todo se transforma, porque el dinero deja de ser un símbolo de ego para convertirse en un reflejo de servicio, de valor ofrecido con intención, de energía puesta en circulación para sanar, crear, sostener, y entonces ya no te saboteas, ya no te frenas, ya no sientes culpa por desear más, porque sabes que tu deseo no nace del miedo, sino de la vocación de multiplicar lo que eres. Redefinir tu idea de riqueza no es un acto intelectual, es un ajuste energético, un reencuentro con la parte de ti que sabe que es posible tener y seguir siendo, recibir y seguir dando, abundar y seguir vibrando amor. Porque la verdadera abundancia no compite con el alma, la honra, la nutre, la amplifica y te recuerda que nada grande nace de la culpa, solo de la coherencia entre lo que anhelas y lo que te permites recibir. Hay momentos en la vida en los que todo parece estancarse. La rutina se vuelve pesada, las oportunidades se desvanecen y surge la tentación de cambiar de escenario, buscar otro empleo, otra ciudad, otro proyecto. Pero lo que muchas veces ignoramos es que no es el lugar lo que nos retiene, es la frecuencia desde la que estamos creando. Cambiar de entorno sin cambiar la vibración interna es como pintar una pared sin reparar las grietas. Todo vuelve a resquebrajarse. A veces creemos que un nuevo título, una empresa distinta o un contacto influyente cambiará nuestra realidad financiera. Pero el dinero, como toda energía sensible, no responde al currículum, responde a la coherencia, a esa alineación invisible entre lo que das, lo que crees y lo que vibras. Si internamente sigues dudando de tu valor, si emocionalmente cargas con miedo o resignación, el entorno solo reflejará más de lo mismo, con nombres distintos. Greg Braden lo explica con una precisión que conmueve.
El campo unificado no responde a lo que decimos querer, sino a la resonancia entre corazón y mente. Cuando lo que piensas está en guerra con lo que sientes, no hay manifestación posible. El campo se fragmenta, pero cuando esa coherencia se instala, aunque sea en silencio, la realidad comienza a reestructurarse, a abrirse, a moverse. Esa nueva vibración profesional no nace de esforzarte más, sino de habitarte más, de despertar cada mañana y recordar quién eres antes de asumir quién debes ser, de iniciar tu día no desde la obligación, sino desde la elección consciente de vibrar valor, de verte a ti mismo como el canal por el cual algo sagrado quiere manifestarse. No importa cuál sea tu trabajo, lo que importa es con qué energía lo haces. Porque la vibración no tiene jerarquías, solo tiene resonancia. Cuando te alineas con esa versión tuya que ya se siente próspera, aunque el mundo aún no lo vea, algo comienza a cambiar. No de forma ruidosa, no de golpe, pero sí de manera profunda. La vida empieza a traerte personas, ideas, sincronicidades que antes no eran posibles. No porque no existieran, sino porque tu frecuencia anterior no las podía sostener. Así funciona la ley de la compensación. No responde al deseo declarado, sino a la vibración sostenida. Y cuando esa vibración cambia, todo lo demás, inevitablemente, comienza a cambiar también. Hay una forma sutil de abandono que casi nadie nota, y es la de callarse cuando algo duele, ceder cuando algo no resuena, aceptar menos de lo que se necesita, por miedo a incomodar. Esa pequeña renuncia cotidiana, que parece inofensiva, es en realidad una afirmación energética muy poderosa, porque cada vez que callas tu necesidad, cada vez que bajas tu precio, cada vez que justificas tu entrega, estás diciéndole al universo, no merezco más. No se trata de arrogancia ni de exigir desde el ego, se trata de dignidad vibracional, de entender que tu energía, tu tiempo, tu presencia, tienen un valor que no necesita ser mendigado. Cuando tú mismo minimizas lo que ofreces, no es el mundo el que te está ignorando, es tu vibración la que está autorizando esa indiferencia. Y el universo, con su precisión impecable, responde con lo que tú has permitido, no con lo que en secreto esperabas. Este sabotaje no siempre es evidente. A veces viene disfrazado de humildad, o de paciencia, o de entender la situación del otro. Pero detrás de esa entrega silenciosa suele haber una herida más profunda, la de no sentirse suficiente, la de temer que si se pide más, el amor o la aprobación desaparezcan. Pero en ese intento por mantener la armonía externa, se va desdibujando la integridad interna. Y es allí donde la frecuencia se fragmenta, porque no se puede manifestar abundancia desde una vibración que se niega a sí misma. No se puede atraer plenitud si en cada conversación se planta la semilla de la escasez disfrazada de conformidad. Hablar de dinero, poner límites, expresar valor, no son actos materiales, son actos espirituales. Son decretos energéticos que reconfiguran tu lugar en el mundo. Cuando comienzas a afirmar, aunque sea en voz baja, que tu energía merece ser compensada con coherencia, algo en ti se endereza, ya no desde la lucha, sino desde la claridad, desde esa frecuencia donde el universo ya no duda, porque tú ya no dudas. Y entonces, las puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has dejado de negociar en silencio lo que siempre fue sagrado, tu valor. No es el dinero lo que nos bloquea, es la historia emocional que hemos tejido en torno a él. Una historia hecha de heridas, silencios, contradicciones, donde el dinero se convirtió en reflejo de culpa, en espejo de miedo, en símbolo de carencia. Pero esa narrativa puede cambiar, no con fórmulas mágicas, sino con pasos conscientes.
con pequeñas decisiones que, sostenidas con amor, reprograman la frecuencia desde la cual estamos creando nuestra realidad financiera. El primer paso es observar con honestidad qué emoción domina tu vínculo con el dinero. ¿Es ansiedad cada vez que llega una factura? ¿Es miedo al revisar tu cuenta? ¿Es vergüenza al cobrar por lo que haces? Identificar esa emoción no es debilidad, es lucidez. Porque mientras esa carga esté activa, no importa cuánto te esfuerces, tu vibración seguirá proyectando el mismo guión. Lo que no se reconoce, se repite, y lo que se ilumina, comienza a transformarse. El segundo paso es rediseñar internamente lo que la abundancia significa para ti. No desde el deber, ni desde el ego, sino desde la verdad más íntima de tu alma. ¿Qué es riqueza cuando te despojas de todo lo aprendido? ¿Cómo se ve una vida próspera que honre tu sensibilidad, tu propósito, tu ritmo? Al crear una nueva narrativa simbólica sobre el dinero, empiezas a emitir una frecuencia que no genera conflicto interno, sino armonía vibracional. Y eso cambia todo. El tercer paso es sostener, día tras día, un hábito que afirme ese nuevo valor vibracional. Puede ser una visualización, una frase, un momento de silencio donde recuerdas quién eres antes de que el mundo te lo niegue. Esa repetición no es rutina vacía, es alquimia. Es la forma en que el subconsciente comienza a aceptar una verdad más elevada. Y cuando eso ocurra, la realidad, inevitablemente, empieza a reorganizarse. Porque el universo responde a lo que sostienes, no a lo que deseas de forma esporádica. Cuando encarnas una vibración de merecimiento, aunque aún no haya evidencias externas, estás sembrando un campo cuántico nuevo. Y ese campo, con el tiempo, florece. Las propuestas llegan, las oportunidades aparecen, las puertas se abren, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has dejado de crear desde la herida y has empezado a manifestar desde la coherencia, desde la plenitud, desde el alma. Tenía 47 años. Era terapeuta emocional. Su agenda se mantenía estable, sus ingresos también, pero había una sensación sutil, persistente, de estancamiento, como si algo dentro de ella supiera que podía más, que merecía más, pero no encontraba cómo. No se trataba de falta de talento ni de vocación, era otra cosa, una sensación invisible de estar conteniéndose, descontando su valor antes de que el mundo pudiera verlo. Durante años había puesto precios bajos a sus sesiones, justificándolo con frases como «quiero que todos puedan acceder» o «no es el momento para cobrar más». Pero detrás de esa aparente generosidad había miedo. Miedo a que, si pedía más, la rechazaran, a que dejaran de verla como espiritual, a que confundieran su servicio con un negocio. Y ese miedo, aunque silencioso, filtraba su frecuencia. Cada vez que aceptaba menos, vibraba menos, y el universo respondía en consecuencia. Un día, escuchando una conferencia sobre la ley de la compensación, algo hizo clic. Entendió que el universo no compensa el esfuerzo físico, sino la vibración que sostiene cada acción. Que no era su trabajo lo que estaba limitado, sino su paradigma, y decidió cambiar un solo punto. Dejó de descontar su valor por inseguridad emocional. Empezó a mirarse con otros ojos, a sostenerse con otra presencia, a ofrecer desde la plenitud, no desde la carencia. No cambió de profesión, no hizo una gran campaña, no invirtió en estrategias externas, pero su vibración sí cambió. Y en solo 6 meses, su base de clientes se triplicó. Comenzó a recibir invitaciones para colaborar internacionalmente. Personas que antes no veían su trabajo, comenzaron a valorarlo. Y no porque fueran diferentes, sino porque ella ya no se escondía. Ya no pedía permiso para recibir, ya no dudaba de su luz. Esta historia no habla de suerte,
Habla de sintonía, de cómo la realidad externa comienza a expandirse cuando tú decides dejar de negociar tu esencia, cuando entiendes que el verdadero cambio no está en lo que haces, sino en la frecuencia desde donde eliges hacerlo. Porque cuando tú te autorizas a recibir, el universo encuentra todas las formas posibles de corresponderte, y esa respuesta no tarda, solo espera tu decisión, tu permiso, tu nueva vibración. Cuando comprendes que el dinero no es el objetivo, sino el espejo, todo comienza a reordenarse. Ya no luchas por obtener, te dispones a permitir. Ya no te esfuerzas por convencer al mundo, te concentras en sintonizar contigo mismo. Porque como decía Bob Proctor, la abundancia no se persigue, se permite. Y ese permiso no nace de la mente lógica, sino de la reprogramación profunda del paradigma con el que has aprendido a valorarte. Durante mucho tiempo, tal vez te preguntaste por qué las cosas no cambiaban, por qué el esfuerzo no era suficiente, por qué parecía que la abundancia solo llegaba a otros, y tal vez la respuesta no estaba afuera. Tal vez nunca estuvo en las circunstancias, ni en los contactos, ni en las oportunidades. Tal vez siempre estuvo en esa vibración íntima y silenciosa con la que decides cada día habitar tu existencia. Greg Braden nos lo recuerda con claridad. Tu entorno responde al campo que emites, no a lo que dices querer. No es tu discurso el que crea, es tu coherencia. No es tu lista de metas, es tu estado interno sostenido con presencia, con amor, con convicción. Cuando vibras en abundancia desde dentro, sin ansiedad, sin presión, sin expectativas desesperadas, la vida empieza a reorganizarse, no por obligación, por resonancia. No se trata de trabajar más, sino de alinearte con un nivel de compensación que ya existe en el campo cuántico, una frecuencia que siempre ha estado ahí, pero que solo responde cuando tú te autorizas a habitarla. La abundancia no es una meta, es una frecuencia disponible, es una realidad vibracional que espera por tu sintonía. Como una radio que cambia de estación, tú también puedes cambiar el canal de tu experiencia. No hay que inventar una nueva realidad, solo hay que entrar en la que ya estaba vibrando para ti, la que sintoniza con tu merecimiento profundo, con tu coherencia interna, con tu verdad más esencial. Y si hoy el mundo siga reflejando carencia, tal vez no es porque te falte algo, sino porque aún estás emitiendo desde una versión que no se sabe digna. Pero todo puede cambiar. Todo empieza cuando decides dejar de resistir y comienzas a permitir, cuando dejas de mirar al dinero como una recompensa y comienzas a verlo como lo que es, un reflejo fiel de la frecuencia que sostienes en tu interior. Y esa frecuencia, solo tú puedes elegirla.